Sí, muy buenos días. Bueno, es un placer estar aquí con ustedes. Gracias por estar esta mañana con nosotros aquí. Es bien nutrido el público y eso demuestra el interés que tienen por el tema. Quisiera agradecer también a la oportunidad que nos ofrece Sendigastro para brindar nuestro granito de arena y contribuir aquí a extender un poco el conocimiento de lo que es el cáncer gástrico. Bueno, el cáncer gástrico, como ustedes bien lo conocen, es una patología que nos ataca de forma permanente y se van a dar cuenta que hay muchos mitos en cuanto al manejo y en cuanto a los tratamientos también, ¿verdad? Bueno, para comenzar, les tengo que mencionar que el cáncer gástrico es a nivel global, a partir del 2020, era la quinta causa de muerte, perdón, de casos nuevos a nivel global, después del cáncer de mama, cáncer de pulmón, colorectal, próstata, estaba el estómago. Y en cáncer de causa de nueva muerte era el cuarto lugar. De manera global, se puede decir que la supervivencia global para el cáncer gástrico apenas está en el 32%, o sea, es una patología muy agresiva que requiere un manejo multidisciplinario y que realmente el impacto del tratamiento se da en la primera intervención, ¿no? Esto conlleva pues mucho esfuerzo, ¿verdad?, de todos nosotros. Y bueno, para tener una idea, la mayoría de los casos cuando ya se diagnostican en etapas localizadas, regionales, con metástasis distante, ya pues prácticamente ustedes saben que esto se trata de etapas avanzadas, ¿no? El cáncer temprano en el cáncer gástrico se diagnostica cuando la lesión está submucosa, mucosa, o sea que realmente es muy poco lo que diagnosticamos en etapas tempranas, ¿verdad? Disculpen la gráfica, pero no, bueno, esto me la mandaron hace poco y lo que realmente me interesaba enseñarles aquí es que vieran la provincia, Veraguas. Si se dan cuenta, a partir del 2000, esto es un registro del hospital, esto es un registro hospitalario, ni siquiera un registro nacional. Este registro hospitalario se viene realizando desde 2018 y si se dan cuenta, fuera de Panamá, que obviamente por volumen vamos a tener la mayor cantidad de casos, además que el hospital está en Panamá, la segunda provincia con mayor número de casos es Veraguas. Y eso se ha mantenido a través de los años e incluso en incremento. Como lo ven ahí en la flecha, si lo siguen, 29 casos, 25 casos, 40 y lo último, 153 casos. Estos son los que llegan al oncológico. Aquí no están contabilizados los que mueren en casa, los que mueren en la montaña, los que nunca llegan al oncológico, solo los que se tienen al oncológico. Entonces, la data, imagínense, multipliquen eso por la cantidad de pacientes que no son censados, ¿no? Así que es una patología muy importante y de verdad yo siento que nuestro compromiso a alertar a las autoridades que parece que están como dormidas en cuanto a esto, es verdad una obligación nuestra. Bueno, para hablar un poquito más de la supervivencia en cáncer gástrico está muy global a 5 años, está como un rango muy amplio, ¿no? De 10 a 79%. En países que cuentan con un tamizaje apropiado, digamos, en forma temprana, esta sobrevida puede llegar al 70%, o sea, que de verdad que es algo que se puede mejorar. En los Estados Unidos, como bien mencionaba el colega, es muy poca la tasa de cáncer gástrico, por eso tiene pues esta tasa de supervivencia, porque no es muy frecuente esa patología en estas regiones. En lo que respecta a América Latina y la India, pues somos los que tenemos la peor supervivencia. Y esto habla mucho de los pocos esfuerzos que se hacen en nuestros países por mejorar esta supervivencia. Es lamentable porque nosotros, considero que no somos un país que está al nivel de la India en cuanto a recursos y pobreza, y podríamos mejorar esto muchísimo, solamente creo que hace mucha falta de voluntad de las autoridades. ¿Qué nos
esto nos lleva a qué es el costo que se paga por un diagnóstico tardío. No solamente el costo económico, sino el costo socioeconómico y en vidas, ¿no? Entonces, esto es un estudio que realizaron los colombianos que describían los años que se pierden por discapacidad y por muerte prematura. Por discapacidad eran 16 años por 100.000 habitantes, en muerte prematura 607 años por 100.000 habitantes, y si sumamos los dos serían 623 años de una tasa ajustada de discapacidad. Esto es algo de verdad muy impactante, ¿no? Porque es un precio alto que paga nuestra población por un diagnóstico tardío. Entonces, presentamos los factores de riesgo que ustedes ya muy bien conocen, conocido género masculino, la raza negra, el grupo sanguíneo A, el uso de tabaco, los estratos socioeconómicos bajos, la importancia del Helicobacter pylori, que más adelante hablaremos un poquito para hacer un poco de contrapeso ahí a los colegas, la gastritis crónica, la metaplasia intestinal, los adenomas gástricos, los antecedentes de cirugías previas, los pacientes que tienen gastrectomía parcial tienen un riesgo aumentado, la enfermedad de Menetrier, que es una hiperplasia, un engrosamiento de la mucosa gástrica, los alimentos bajos y los nitritos. Existe en la actualidad otro tipo de factores de riesgo que ahora nos están detectando más, que son los factores genéticos. Entonces, tenemos que un padre el papá que está asociado con la enfermedad le aumenta el riesgo 1.7 veces más, un hermano 2.6 veces más, tener más de un familiar 8.5 veces más, y existe una entidad muy ya estudiada que es el cáncer gástrico difuso hereditario, que tiene una importancia relevante por la asociación elevada que presenta con el desarrollo del cáncer, y porque es la única indicación que existe para hacer una gastrectomía profiláctica. Quiero hacer hincapié en que el riesgo familiar es muy alto, y aún así creo que nuestros pacientes son un poco orientados al momento del diagnóstico. Prácticamente, tenemos que a veces dentro de una familia tenemos 3, 4 casos, y resulta que todos se hicieron estudios tardíos, ninguno se le da el consejo de que deben alertar al resto del grupo familiar de que deben hacerse estudios de forma temprana. Bueno, como les mencionaba, lo que es el cáncer gástrico difuso es una mutación en el CDH1 de la E-caderina. Esta patología se desarrolla sobre todo en personas mayores, y el riesgo para el hombre, un paciente mayor de 80 años, puede llegar al 67%, y en la mujer todavía es más elevado. Podríamos decir que alguien que presente, una mujer que presente esta patología, este cáncer hereditario, probablemente muera de cáncer gástrico. Entonces, lo importante de esto es detectarlo a tiempo y hacerle evaluar la posibilidad de hacer una gastrectomía profiláctica, que realmente nos ha tocado, creo que tal vez un caso, y es algo extraordinario, no es algo muy frecuente, pues obviamente por la detección tardía. Si no se llega a realizar la gastrectomía profiláctica, se le puede realizar unos controles endoscópicos de todos los años, desde los 16 años, me hace recordar una de mis primeras pacientes cuando llegué acá a Panamá después de hacer la especialidad. Tenía 16 años con diagnóstico de cáncer gástrico, y creo que era de Veraguas. En cuanto a los síntomas de alarma, tenemos ya los clásicos: anorexia, pérdida de peso, disfagia, anemia, y los signos clínicos que todos conocemos, como el ganglio supraclavicular de Virchow,
el Mary Joseph, la hermana, los signos de la hermana María José, que es la metástasis periumbilical, el anaquel de Bloomberg, que es el Blomer Shell, la metástasis a nivel del saco, el fondo de saco, los tumores de Krukenberg, que son la metástasis a nivel de ovario, y los nódulos de Irish, que es los ganglios que se palpan a nivel de la axila izquierda. Todos estos datos realmente los menciono, pero no es el propósito con que vengo a dar la charla, porque todos estos son ya datos de enfermedad tardía, ¿verdad? Lo que voy a tratar es a esto, a hacer conciencia y a concientizarlos a todos para hacer esto, una endoscopía digestiva como tamizaje y es la herramienta que tenemos en estos momentos para poder hacer un diagnóstico temprano. Bueno, nada más voy a mencionarlo porque pues aquí estaría de más que yo hablar de la cromoendoscopía, que es un estudio que se hace con tinción de la mucosa gástrica. Se toman fotos para ubicar de manera temprana las lesiones en la mucosa gástrica y poder así diagnosticar una etapa temprana, cáncer en mucosa, submucosa. Bueno, cabe mencionar que les puedo decir que donde trabajo, que es el único centro de cáncer realmente en el país, hubo la iniciativa de hacer esta cromoendoscopía, pero realmente el volumen de trabajo y pues la falta de insumos también, pues eso lo limitó y creo que nada más duró un par de meses. Pero no es algo que debemos volver a promover y no tiene que ser en el oncológico, puede ser en cualquier centro. Creo que sería una excelente oportunidad para comenzar estos tamizajes en esta provincia, que es la que tiene el índice más alto y donde yo creo que podemos, es más fácil organizar esfuerzos para poder hacer un buen tamizaje, ¿no? Bueno, para hablar del tamizaje poblacional masivo, que realmente esto para nosotros es un sueño, pero por ahora inalcanzable, porque esto requiere mucho esfuerzo económico. Solo países como Japón y países como Corea son los que llegan a realizar este tipo de tamizaje con unos resultados espectaculares, con un descenso de hasta un 40% de la mortalidad. Por eso pues ellos tienen tantas cifras alentadoras. Sin embargo, nosotros tenemos un ejemplo muy cercano que lo realizó el gobierno de Japón en Costa Rica, haciendo en la población de Cartago un estudio de este tipo y con una importante mejoría en los diagnósticos y en los tratamientos. Así que yo creo que esto hay que incentivar a las autoridades para que busquemos con quién asociarnos y traerlos y que nos ayuden con esto, ¿no? Podría ser, repito, esta provincia para empezar. El tamizaje selectivo, que es lo que nos podríamos en este momento tal vez llevar a cabo, es buscar los criterios. Esto, bueno, lo pongo porque depende de la región, cada país tiene su criterio para realizar el tamizaje selectivo. En Colombia, pacientes mayores de 30 años, en Chile, pacientes mayores de 40 años, en Gran Bretaña, pacientes por arriba de los 50 años. Cada país se adecúa a su incidencia y a sus factores de riesgo para poder llevar a cabo este tamizaje selectivo. Como las endoscopías es un procedimiento costoso en nuestro medio, nosotros pues nos podíamos abocar a hacer una detección de la manera de masificarla con otro tipo de recursos, que serían los marcadores tumorales. Sin embargo, los marcadores tumorales, como lo ven en el antígeno carcinoma embrionario, el CA19-9, estos marcadores no llegan a cumplir los criterios, porque si se dan cuenta, realmente diagnostican en etapas 4, diagnostican solo el 50% de los sujetos, y en etapas tempranas solo el 15%. Entonces realmente esto no nos sirve para diagnóstico.
Entonces nos dirigimos hacia lo que son los marcadores sustitutos, que serían las lesiones precursoras, que ahí es donde tal vez pues, podemos hacer más énfasis, ya que ya una vez realizada la endoscopía, contamos con los diagnósticos histopatológicos de atrofia gástrica, metaplasia gástrica, los pólipos y la displasia. Lo que es la gastritis y la metaplasia, se dice que la gastritis atrófica tiene apenas 0.8% de probabilidades a 10 años de desarrollar un cáncer gástrico. La metaplasia intestinal apenas 1.8 años en 10 años, pues relativamente bajo. Sin embargo, esta metaplasia puede migrar a ser una metaplasia incompleta y el riesgo aumenta unas 11 veces. En estos pacientes, pues el seguimiento se recomienda que sea cada 2 años, o que si son familiares en primer grado o fumadores, entonces pues también se debe incluir en este grupo de tamizaje cada 2 años. Entonces, ¿qué hacemos con los pacientes con displasia de bajo grado? Son estos pacientes que, bueno, que tienen factores irritativos locales por la dieta, por el helicobacter, y que las lesiones pueden regresar a la normalidad hasta un 75% y escasamente un 9% progresa a cáncer. Pero el otro lado de la moneda está las displasias de alto grado, que son realmente las que nos deben interesar más, donde las regresiones son menos de un 16%, y la progresión a cáncer gástrico puede ir de una tasa de un 10 a un 100%. Esto es muy importante porque estos pacientes con displasia de alto grado son los que llevaríamos a cromoendoscopía, hacerle las evaluaciones por sectores, y son los pacientes que son candidatos, son susceptibles a hacerles mucosectomía, a hacerles resecciones endoscópicas. Entonces, este es el paciente que nosotros debemos atender. O sea, yo no le vengo a hablar de cirugías grandes, de gastrectomías y todo, porque para mí eso es un fracaso. Cada vez que recibimos un paciente que hay que hacer una gastrectomía total, pues es un fracaso, porque este paciente se vio detectado en forma temprana. Así que estos son los pacientes. En este punto es que nosotros debemos actuar. Dentro del cáncer gástrico existen otras asociaciones, además del helicobacter, que es en su mayoría, del 75 a 90%, está el virus de Epstein-Barr, que la verdad es que poco se menciona, pero existe una asociación también con el Epstein-Barr. Y algo interesante que se menciona, que en varios estudios, que el 50% de la población mundial estaría afectada por Helicobacter pylori. Si somos 8.000 millones, eso representan 4.000 millones de infectados, 4.000 millones de infectados por Helicobacter pylori. Pero de estos 4.000 millones los estudios dicen que 3% podrían progresar a cáncer. O sea, eso implicaría que tendríamos que tener unos 40 a 120 millones de casos de cáncer gástrico, y eso no es cierto. Luego dicen que si el cáncer se desarrolla del helicobacter, solo es el 20%, solo son los helicobacter esos que molestan y causan factores irritativos, que son un 20%, eso representaría el 3%, serían 24 millones, y eso tampoco es cierto. Entonces, realmente la afección de la población mundial hasta el 2021-22 por cáncer gástrico era 1.300.000, y de ese 1.300.000 solo desarrollarán o se verán afectados con el helicobacter 0.0325%. Entonces, realmente creo que eso sí, esas estadísticas están un poco sesgadas en cuanto al desarrollo de cáncer gástrico por infección de Helicobacter pylori, y esto lo digo porque regularmente cuando le dices al paciente tienes Helicobacter pylori, pone una cara de terror diciendo wow, tengo cáncer, y no es eso. Y si le decimos esto, no sé si se lo quieren decir, si le decimos esto, que el porcentaje es tan bajo que realmente incluso hasta la gastritis atrófica y todas estas lesiones precursoras tienen mayor relevancia en cuanto al desarrollo del cáncer.
Entonces, pero todos nos volcamos a tratar el cáncer gástrico, al Helicobacter pylori, como si fuera un precursor de los principales de cáncer gástrico. Entonces, yo creo que ahí hay un poco de falta de información, incluso para los pacientes, y esto también conlleva otro problema, que es el tratamiento de los pacientes sobretratados, porque entonces, como ustedes bien están mencionando, la antibioticoterapia y todo esto se convierte en un problema, porque comienzan a hacer resistencia. Entonces hacen resistencia y ya no le hizo la eritromicina, comenzaron con la eritromicina, después pasaron a la claritomicina, ya la levofloxacina tiene una resistencia al 20% y siguen vendiendo medicamentos. Entonces, y vas creando esa resistencia y al final, pues la tasa de desarrollo de esto es muy baja. Además de que, si se dan cuenta que esta resistencia de antibióticos no solo para el cáncer gástrico, para el Helicobacter, sino para otro tipo de patología, que al final la muerte por resistencia antibiótica a nivel mundial casi ronda el 1.300.000. Entonces estamos, entre comillas, arreglando un problema para dañar otro. Así que eso lo dejo para que tomemos conciencia. En cuanto al desarrollo del cáncer, a través del Helicobacter, bueno, el desarrollo tiene su accionar a través de que, bueno, la virulencia depende de la virulencia del Helicobacter pylori, porque a unos lo desarrollan y otros no. Habría que profundizar un poco más en esta virulencia, la duración, el tiempo que dura la infección. Perdón, quiero hacer hincapié, no estoy diciendo que el Helicobacter no se debe tratar, o sea, todos tenemos que, o sea, si tú me dices, yo tengo Helicobacter y vivo en Veraguas, al día siguiente me estoy tomando mis antibióticos, porque obviamente eso es un factor de riesgo, sino que lo que le digo es que hay que tomar, digamos que no hay que irse nada más con esa parte, no hay que tomar sus estudios y su endoscopía a ver si realmente pues, el paciente está en riesgo. La genética, como ya mencioné, la respuesta al huésped y los factores dietéticos, ¿no? Las carnes carbonizadas y los factores ambientales, como los países que mencioné también, Japón, Chile, Costa Rica, son países de muy alta incidencia, pues probablemente tiene que ver algo también con el factor ambiental, que están rodeados de volcanes. Bueno, lo nuevo entre comillas, son los marcadores no invasivos, que esto sería lo ideal para un país como el nuestro, donde no hay presupuesto para muchas cosas, pero sí para otras, y no contamos con la suficiente gastroenterólogos, los suficientes endoscopios para realizar un tamizaje. Podríamos hacer una biopsia líquida. La biopsia líquida tiene varios componentes. La detección de células tumorales circulantes, que realmente este estudio tiene un alto valor predictivo positivo, pero un bajo valor predictivo negativo. Entonces no se puede utilizar, porque sí nos dice si el paciente está positivo, pero no nos complementa con el valor predictivo negativo. Entonces, esto solo para cáncer gástrico no ha sido aprobado, pero sí para cáncer de próstata, cáncer de mama y cáncer de colorectal. Otras pruebas, otros biomarcadores son los moleculares, son los que se mencionan acá abajo, y de estos cuatro, el microRNA es el que mayor futuro promisorio tiene. Este microRNA se detecta igual con una biopsia líquida, o sea, en sangre periférica, y tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. El problema es que todavía no se han encontrado los genes que hacen, digamos, el match con el microRNA. Entonces, son más de 20 millones de genes y son más de 2.500 RNA. Entonces, al final, eso es como una lotería, no una cosa tiene que hacer, digamos, juego con el otro. Entonces, las combinaciones son tantas que todavía no se ha logrado
digamos, tomar una prueba que sea adecuada, que sea viable, pero promete ser lo que a futuro nos pueda llevar a un diagnóstico más temprano. Y lo otro es los anticuerpos contra antígenos específicos, que son anticuerpos pues, que funcionan contra los antígenos y que detectarían lesiones que todavía ni siquiera aparecen. Antes dice que se piensa que estos antígenos pueden hacer detección incluso 5 años antes de que aparezcan manifestaciones clínicas. Entonces, esto pues, sería lo que esperaríamos con ansias a que llegue a desarrollarse, ¿no? Bueno, marcadores moleculares que tienen en estos momentos implicaciones actuales, o sea, para no hablar de lo que va a venir, sino de lo que tenemos en este momento, el CDH1, que es para el diagnóstico de cáncer gástrico difuso hereditario, y que, como les mencioné, la implicación que tiene es que el paciente se puede llevar una gastrectomía profiláctica antes de que se desarrolle el cáncer. El HER2, ya conocido ampliamente por los tratamientos de mama, pero ahora tiene una implicancia en el tratamiento de cáncer gástrico, que se usa la terapia de trastuzumab en conjunto con la quimioterapia convencional y ofrece sobrevidas extra, más allá de un año y resto, que esto ha mejorado mucho la sobrevida del paciente con cáncer gástrico. Y recientemente los PDL1, que es la inmunoterapia, que se asocia también para el manejo y la mejor sobrevida de estos pacientes. En cuanto al aspecto quirúrgico, que es lo que realmente me toca, o sea, como cirujano, realmente aquí quiero mencionar solo 3 aspectos que son el margen de resección, que son lo medular en el tratamiento del cáncer, la técnica quirúrgica y la cosecha ganglionar. Son factores muy importantes para obtener buenos resultados oncológicos. Entonces, bueno, aquí a grosso modo está el tratamiento por etapa, cuando son resecadas estadio 0, cuando apenas la lesión es mucosa, submucosa, que es la resección endoscópica. Esto tiene sus criterios, eso se lo dejo a los gastroenterólogos, que es parte de su manejo, y nosotros comenzamos las resecciones, ya sea parcial o total, serían las gastrectomías, las gastrectomías que conllevan ya quimioterapia perioperatoria o tratamiento neoadyuvante o posoperatoria, y ya para las etapas 4, que ya son los manejos paliativos, que también podemos ofrecer resecciones paliativas cuando hay tumores sangrantes que no paran, esto ya es un contexto paliativo, la colocación de stents de forma endoscópicos para paliar el paciente, la realización de bypass gastroyeyunales, también esto para evitar los cuadros obstructivos. Tenemos también el mejor soporte médico, el manejo paliativo y la quimioterapia paliativa. Bueno, estas gráficas lo que intentan explicar es que a menor etapa clínica, pues el paciente le va a ir mejor, ¿no? Eso ya todos sabemos que entre las etapas clínicas sea más tardía, la sobrevida y la sobrevida libre de recurrencia o la persistencia de la enfermedad va a ser mayor. Entonces, en cuanto a la extensión de la cirugía, tenemos que van a depender del tamaño, la localización y del tipo histológico. Esto hago mención por lo que el tipo histológico, como lo son los cánceres de células de anillo de sello, que son pobremente diferenciados, los difusos, son histologías que requieren de un manejo agresivo y que la mayoría, o mejor dicho, su totalidad, se recomienda hacerle una gastrectomía total. Estos son los tipos de gastrectomías que más frecuentemente realizamos, que está la gastrectomía proximal, la gastrectomía subtotal o distal y la gastrectomía total. Bueno, como ustedes saben, la resección quirúrgica, la piedra angular del tratamiento del cáncer gástrico es la cirugía. Y esta
los factores que, pues, que nos ayudan, o sea, que nos ayudan a una mejor, a una mejor respuesta o una mejor evolución en el postoperatorio si cuidamos los detalles de la cirugía. Regularmente no realizamos, en nuestro medio no se realiza un corte por congelación para saber el margen quirúrgico, pero el margen que se recomienda se evalúa, o sea, en data retrospectiva se evalúa entre 2 a 6 centímetros, pero lo que buscamos es tener el menor riesgo de presentar un margen microscópico. Las guías del cáncer de NCCN recomiendan como mínimo un margen de 4 centímetros. Sin embargo, el dogma es que el margen quirúrgico debe ser de 5 centímetros. Pero vamos a ver más adelante que eso va a depender también del tamaño, la localización, pero más o menos a modo general el margen puede ir de 3 a 6 centímetros, eso es el mínimo recomendado para evitar el riesgo de R1, que es el margen microscópico. Bueno, como mencioné, hay otras guías como la japonesa, pero hace un diagnóstico muy temprano. Para ellos las etapas tempranas les permite llegar a un margen hasta 2 centímetros, pero porque ellos hacen un diagnóstico muy temprano. Para nosotros eso no está. El propósito de es minimizar el riesgo del margen microscópico. Y aquí también cabe resaltar que en las guías japonesas ellos guardan los márgenes más grandes, el margen de 3 a 5 centímetros para tumores ya avanzados. Importante recalcar en el margen proximal los tumores que están en la unión, donde hay un cambio en la mucosa del epitelio columnar, pasando al epitelio plano no queratinizado. Existe una zona que es una zona, bueno, no de conflicto, sino que una zona especial, donde tenemos una clasificación que es la clasificación de Seward, donde nos dice qué corresponde. El Seward 1 corresponde al esófago, el Seward 2 y el Seward 3 corresponde al estómago. Y esta área es bien importante porque muchas veces cuando el tumor comienza en esa área, nosotros decidimos enviar al paciente primero a realizar una quimioterapia neoadyuvante o una perioperatoria para poder entonces realizarle un procedimiento quirúrgico. Esto garantiza un mejor control de la enfermedad, una mejora en la resección y garantiza un margen proximal negativo. Entonces, esto lo menciono porque a veces se toman malas decisiones en cuanto a llevar a un paciente. El cirujano, tal vez con el entusiasmo de ayudar, lo mete al paciente, no toma estas consideraciones, y realmente al final pues tenemos que este paciente va a recurrir en poco tiempo. Bueno, para los márgenes distales tenemos en la balanza la gastrectomía la gastrectomía total versus la gastrectomía subtotal. Para los tumores dictales la recomendación es hacer una gastrectomía subtotal, sobre todo los tumores de antro, porque encontramos que tienen tienen igual tasa de sobrevida, igual tasa de recurrencia, pero aquí lo podemos observar, tiene la probabilidad de sobrevida con la gastrectomía subtotal y la gastrectomía total es igual en tumores distales. Pero no tiene las complicaciones que tendría una gastrectomía total, como la disminución de la calidad de vida, los riesgos de complicaciones y el desarrollo de anemia y de otras limitantes. Estos pacientes con tumores distales a nivel del antro se recomienda hasta donde sea posible realizar una gastrectomía subtotal.
existe otro tipo de tumores que son los que se ubican en el tercio medio del estómago y este tipo de tumor existe a veces entre los colegas la disyuntiva de que si estos pacientes deberían llevarse a una gastrectomía total porque tienen un margen limitado, o sea, no llegan a completar el dogma de los 5 centímetros, pero realmente debemos evaluar si este resección completa, una gastrectomía total en estos pacientes los beneficia. Tenemos estudios que nos dicen que este tipo de tumores con una gastrectomía subtotal también pueden ser manejados con los mismos niveles de seguridad, ¿no? Y confieren que el margen de 3 centímetros da igual de o mejor respuesta libre de enfermedad y mejor sobrevida global, como lo vemos aquí en las gráficas, correspondiente a que hay casi la misma, la gráfica azul y la gráfica amarilla, que hay casi igual evolución en este tipo de pacientes. Entonces, el impacto que da el R1 se asocia, uno, a la localización proximal del tumor, a los tumores difusos, a los tumores de mayor tamaño, a la pobre diferenciación, como había mencionado, los cánceres difusos, al tamaño del T, al mayor número de ganglios, y este R1 pues ofrecería pobres resultados. Por eso es que es tan importante llevar a cabo una resección segura con un margen adecuado. El margen proximal positivo brindaría una recurrencia descrita de alrededor de un 16%, y la significancia del margen positivo en estadios clínicos avanzados es que esto puede llevar a una recurrencia a distancia. En cuanto a los márgenes distales, o sea, los que son pegados al duodeno, la data es limitada, pero nosotros quirúrgicamente tenemos la limitante ahí, que tenemos la vía biliar, o sea que nosotros no podemos ir más allá del margen que nos permite la cirugía, así que tenemos un margen ahí limitado por las estructuras. Sin embargo, hay tumores que van más allá, y esto es un estudio que menciona el grado de invasión duodenal, donde refieren que a mayor grado de invasión, por lo menos el grupo A es el que está más allá del píloro, el grupo B es el que está en el píloro y el grupo C es el que no ha invadido píloro. Como podemos ver, pues el grupo C es el que tiene mejor tasa de sobrevida. Entonces, ahora hablando de los tumores proximales, o sea, los que tenemos pegados al esófago, ¿no? O sea, en limitante con el esófago. En este tipo de pacientes la cirugía preferida o la indicación sería hacer una gastrectomía total. ¿Por qué? Porque hacemos una reconstrucción en Y de Rux, que causa menos esofagitis. Podemos tener una data más significativa de los ganglios linfáticos de la curvatura menor. Tenemos que, en cuanto a sobrevida, hacer una gastrectomía proximal es mayor y la tasa de complicaciones es mucho mayor también. Para ya lo que la dimensión de la infección, porque mucho se habla de 1, de 2, de 3. Las norteamericanas dicen que para ellos la meta es agarrar, o sea, por lo menos agarrar más de 15 ganglios, igual o mayores de 15 ganglios linfáticos. Los ganglios, ellos abogan por una disección que se llama D+1, que es ganglios perigástricos y los ganglios del tronco celíaco con las tributarias. En centros especializados y con alto volumen se realiza mayormente D2, que es una disección de mayor número de ganglios que nos brinda una mayor información pronóstica en el estadio clínico. Y el inconveniente de esta D2 es que cuando se realiza con esplenectomía y resección parcial de páncreas, aumenta la morbilidad. Así que la D3, realmente esto queda para centros de estudios
de estudios clínicos y no se recomienda porque se ha visto que hay una alta morbilidad en la D3, esto pues por la disección de los ganglios paraórticos, ¿no? Así que esta no es considerada en el manejo del cáncer. Bueno, aquí tenemos una gráfica donde nos representa lo que es una D1, de 1 a 7 estadios ganglionares. Los japoneses que tienen la D1+, que se añaden ahí los ganglios perigástricos, la D2, que es la estación de 1 a 12, de la estación de 1 a los 12, al número 12 de los ganglios linfáticos, y la D3, que habíamos dicho que eran los paraórticos también incluidos, pero que esta no se utiliza de manera general. Bueno, para ir acortando, porque creo que me estoy extendiendo mucho, los principales argumentos en contra de la disección extendida son que hay mayor morbilidad asociada, la asociación de la morbilidad con la esplenectomía y pancreatectomía, y que no habían estudios prospectivos que describieran que había un beneficio. Pero se desarrollaron estudios que demostraron que sí se encontraron beneficios, que voy a mencionar más adelante. En etapas tempranas, bueno, ya saben, las que no tienen invasión, que no pasan de mucosa y submucosa, es para manejo endoscópico, y las que tienen invasión o mucosa o submucosa, pero que tienen un factor de riesgo asociado, se le puede hacer la recomendación de hacer una disección limitada, que eso es el estudio que menciono a continuación. Los coreanos incluyen este grupo de pacientes con afección de mucosa y submucosa, pero con criterios de alto riesgo, hacerle una D1. Ese es lo único que ellos recomiendan para estas etapas tempranas. Bueno, como lo mencioné, hay diferencias entre el manejo de estos pacientes a nivel oriental, occidental, sobre todo los cirujanos en estas latitudes brindan lo que es una disección D2, y en Occidente están más apegados a lo que es el D1+, y en algunos otros centros en el D1. Bueno, pero se ha demostrado que existe un beneficio para estos pacientes con la disección D2 extendida en cuanto a disminución en la recurrencia, ¿verdad? Porque inicialmente para los estudios que se iniciaron a los 5 y a los 10 años no había mucho beneficio, pero conforme se avanzó en el tiempo, se dieron cuenta que a los 15 años existía un mayor beneficio en los pacientes con D2, elevando este beneficio hasta un 35% sobre 22% a lo que no se le realiza este tipo de cirugía. Entonces, para concluir, D2 tiene un beneficio similar a la D1 en cuanto a supervivencia global, pero cuando hacemos el análisis por subgrupo, tenemos que en los tumores avanzados T3, T4 hay una tendencia al beneficio de supervivencia y adicionalmente al control local, sí, pero sobre todo a la supervivencia. Y que el argumento que había en contra de hacer una D2, que era la morbilidad, con la preservación del vaso y el páncreas, ha mejorado la morbilidad y prácticamente con un entrenamiento adecuado, las tasas de mortalidad son las mismas. Así que para hacerla segura la D2, pues hay que preservar el vaso del páncreas, y en la actualidad estos pues son los que actualmente abogan por la D2 como tratamiento estándar, los japoneses, coreanos, alemanes, y acá en Occidente pues todavía estamos D1+, y en algunos centros en los Estados Unidos D2. Realmente esto es básicamente lo que le tenía que comentar al respecto, y agradezco mucho su atención, espero no haberlos aburrido. Muchas gracias.